Hoy está con nosotros Javier Echevarría, que es psicólogo, actor, director teatral, narrador oral y conductor de radio y televisión. La más cordial bienvenida a Javier. Y vamos a ocuparnos en esta oportunidad de la vocación. Yo recuerdo, desde mis años mozos, porque ya peino canos, que este término estaba íntimamente relacionado con la religión. Entonces, el que tenía vocación es que había recibido el llamado, el llamamiento, la llamada de Dios, ¿no?, para que tome el estado religioso, ¿no?, y se convierta en sacerdote. Ahora, también el término históricamente se usó para referirse a los artistas, ¿no? Entonces, tanto los religiosos cuanto los artistas debían necesariamente tener vocación para hacerlo de veras, ¿no? Y eso también explica por qué siempre se ha hablado en relación con unos y otros, se ha hablado de crisis de vocación, porque efectivamente cada vez hay menos vocaciones en este sentido religioso, y cada vez también hay menos artistas, al menos menos artistas de calidad, ¿no? Eso tampoco no tiene nada de raro, siempre lo digo yo, porque la calidad, contrariamente a lo que nos quieren hacer, no digo que sea un propósito deliberado de engaño, pero es una parte de una propaganda muy sistemática. Nos quieren hacer creer los cocineros, ¿no?, de que hay calidad por todas partes. No. La calidad es un bien muy raro. La calidad es un bien que, bueno, siempre he dicho yo, y no lo digo yo solamente, sino personas que tienen más autoridad, pues, en el mundo, en todos los órdenes de la existencia, hay un 10% de calidad. No, el resto es basura. La gente está muy... No, pero puede ser también no basura, sino aspirantes a la calidad, que quizá con el tiempo algo lograrán. No, vamos a conversar después de eso, ¿no? Bueno, ahora, claro que desprovista de esta significación, ¿no?, la palabra vocación puede referirse pues a cualquiera que tenga el gusto, el deseo, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de ejercer tal o cual ocupación o dedicarse a tal o cual profesión, ¿no? Y modernamente pues se usa en ese sentido, ¿no? Sin embargo, quisiera manifestar lo siguiente: el compadre de Los Olivos, que tiene a su cargo un negocio de pollos a la brasa y que vende 150 pollos al día, no creo que en ningún momento haya sentido la vocación. Simplemente es un cholo despierto que ha sabido reunirse de gente tan despierta como él y ha puesto bien el negocio y le va muy bien, pues ya tiene algunos millones en el banco. Me parecería completamente forzado decir, no, pero es que este hombre pues ha tenido la vocación. ¿Qué vocación? Ha tenido el olfato y es un hombre que pues, ha sabido pues hacer sus chivilines. Claro, lo que pasa es que si uno habla de que la vocación de este señor es por los pollos y por ese tipo de negocio, efectivamente es una cosa circunstancial, pero lo que sí hay y lo que sí puede definirse como una vocación en él, porque yo estoy completamente de acuerdo, se refería a algo religioso que tiene que ver con un llamado, pero me refiero a qué te llama la atención, que también es un llamado. Por alguna razón uno de niño escoge cierto tipo de juguetes y no otros, está con ciertas personas y no otras, escoge cierto tipo de libros y no otros, ve cierto tipo de cosas y no otras. Entonces esta persona, a veces que yo justamente defino un tipo de vocación, que es estas personas que le llama la atención este olfato, ver la oportunidad para ver si hace un negocio, y de muy chicos están en esta búsqueda que no todo el mundo tiene, ¿no? Y que de pronto seguramente cuando tú eras niño no estabas buscando eso, seguramente llamaba la atención otro tipo de universo de cosas. ¿Y por qué te llamaba la atención eso? Es una pregunta que con el tiempo uno comienza a responder, porque de pronto descubres que tienes algo que decir con respecto a ese tema que te llamaba la atención. Ese señor de pronto tenía ese afán conquistador, que así como yo lo llamo, ¿no?, que es una vocación muy particular, porque son bien definidos en eso, ¿no? Y le gusta, siempre está pensando en ganar, y siempre está pensando en el resultado, siempre está pensando, no, la competencia, siempre está pensando a ver cómo logro esto, dónde pongo mi bandera, esto es mío, y de pronto en esas circunstancias ese tipo de espíritu
encontró en el pollo a la brasa la oportunidad y comenzó a hacerlo. Y seguramente muchos de los que son así, yo por ejemplo que trabajo con las empresas, los que son así y los que tienen este espíritu comercial, es impresionante lo parecidos que son. O sea, hay una cosa absoluta, ahí tú ves que hay una vocación, tal cual. Es más, si uno quiere hablarles, por ejemplo, solamente el hecho de tener un discurso largo y prolongado puede aburrirlos. Pues son personas que le llama la atención la acción, no tanto la reflexión, ¿no? Tienen que moverse, ¿no? Y si yo comienzo a hacer un trabajo en la que todo el mundo colabora, también se pueden aburrir. Pero si yo les digo, ok, vamos a hacer un juego competitivo, vamos a separar a la gente en rojo, verde, azul, en 10 segundos se ponen así, se ponen a gritar rojo, rojo, y tú dices, pero se acaba, hace 10 segundos he recibido un color y ya son rojos. Bueno, es un tipo de persona. Yo también, y sin duda pues tú, ¿no? Con mayor razón, he tenido ocasión de, muy raramente, pero he tenido ocasión de conversar con gente que ha hecho mucho dinero. Y luego hemos visto en la televisión, por ejemplo, cuando entrevistan al señor Zuckerberg de Facebook y al señor William Gates, ¿no? O Will, como dicen los gringos. Ese uso de hipocorísticos en Norteamérica sería un uso mágico. Bueno, yo, con toda sinceridad, ¿no? He tratado siempre de ser muy imparcial, pero estos son ágrafos, ¿no? Entonces a mí me sorprende, ¿no? Las cosas, por ejemplo, que decía, ¿no? Además lo decía con una gran tranquilidad, ¿no? Recuerdo que Oppenheimer en una ocasión, en un diálogo con Gates, le preguntó, ¿y usted hubiera podido hacer todo lo que ha hecho si hubiera nacido en el Paraguay? No, dijo Gates, si hubiera nacido en el Paraguay, pues yo habría sido pues agricultor o empleado en ministerio, pues, ¿no? Pero yo podía hacer lo que he hecho, porque nací en los Estados Unidos, me educan en los Estados Unidos, he trabajado en los Estados Unidos, tengo mis empresas aquí, etcétera, ¿no? Entonces también hay un determinismo del sitio, ¿no? No es lo mismo pues ser emprendedora aquí, ¿no? Que ser emprendedora allá, ¿no? Entonces, claro, entonces yo lo veo por ejemplo en estos casos, pero lo que siempre me ha sorprendido es que hay una asimetría total entre lo que uno supone con esta persona pues que ha logrado reunir miles de millones, ¿no? Y un escasísimo desarrollo interior. O sea, ha desarrollado unilateralmente capacidades que otros quizás no tengan en esa medida, y este sí las tiene en una medida superlativa, y le ha ido así muy bien y ha podido, repito, amontonar muchísimo dinero. Pero yo los he visto como casos, ¿no? De luego yo nunca voy a hacer así ni nada, no me atrae eso. Claro. Pero es un hecho, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, yo no lo veo tanto en vocación de conquistadores. Lo que ha pasado con el mundo de la tecnología, que muchos de los que yo defino que son los buceadores y que tienen un elemento también de creación y que se han sumergido en un mundo específicamente tecnológico, de pronto la han pegado, ¿no? Y se han vuelto millonarios, ¿no? Y claro, no es que tengan una esencia empresarial como tal. Seguramente alguien le maneja las finanzas y le recomienda dónde hacer sus inversiones. Pero el tiempo es cortísimo. El señor de Facebook, sí, claro, ¿no? A los 27 o 28 años había reunido 40.000 millones de dólares. Impresionante. Bueno, entonces el tiempo es cortísimo. Pero mira, por ejemplo, eso solamente puede ocurrir en Norteamérica. Sí, eso no puede ocurrir en otra parte. Claro, es cierto, pero es cierto que uno dice, no, es uno y sus circunstancias, pero también es cierto que es lo que uno hace con sus circunstancias. Es verdad que nacer en el Perú, pues hay circunstancias específicas y difíciles, y probablemente las posibilidades de hacer una serie de cosas... Como decía Raúl Villar, ¿no? Si Hamlet viniera al Perú, se volvería loco, decía, porque aquí en el Perú ser o no ser es lo mismo. Pero también es cierto que dentro de las circunstancias difíciles surge también las genialidades, es decir, la dificultad puede... digamos, castrar a un ser humano o potenciarla, ¿no? Entonces también es cierto. Entonces, y también Estados Unidos es un país con muchos millones de habitantes, y también la gran cantidad de personas que están muy lejos de la brillantez de estas mentes, por lo menos en el terreno tecnológico, porque estoy de acuerdo que a nivel de... No tanto Bill Gates. Bill Gates me parece una persona interesante porque
porque yo sí lo he escuchado en ciertas entrevistas donde veo que tiene un mundo interior muy, muy interesante. O sea, por ejemplo, cuando habla del dinero y habla del dinero como energía, un pata que está, tiene, o sea, pero cuando tienes esa cantidad de miles de millones de dólares, pues puedes hablar pero él se ha retirado, se ha dedicado a otro tipo de investigación. Yo estoy fascinado, por ejemplo, con que Bill Gates haga el siguiente planteamiento. No quiere revolucionar el water. No sé si has leído sobre esa investigación. No. Él dice, el water se mantiene igual desde hace muchos años. Entonces quiere revolucionar y pone millones de dólares para ver quién crea un water que genere energía. Y han salido 3 propuestas que van a ser revolucionarias. Y una de ellas te da electricidad, te da gas. Es decir, que en un hogar pobre o en cualquier hogar ya no necesita de la energía externa, sino que el baño es la central eléctrica. Eso me parece a mí impresionante. Y eso lo ha hecho porque él quiere otro tipo de crecimiento y no solamente se queda con el dinero que tiene, sino que mueve la plata para seguir generando transformación social. Creo que no es lo mismo de lo que le pasa al del Facebook, ¿no? Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con Javier Echevarría. Dice él lo siguiente: desde que nacemos, el cerebro observa, capta, registra, memoriza ciertos aspectos del mundo con mucha facilidad, porque nos llama la atención. Saber esto es el punto de partida para descubrir el misterio de tu existencia. Bueno, no he entendido muy bien este pasaje, de modo que solicito al invitado una ampliación. Bueno, lo que yo considero es que hay ciertas cosas que te resultan muy fáciles de que naces y no sabes por qué, pero tu cerebro sabe. Es decir, es una forma poética de decir que todo aquello que tú has estado viviendo y comienzas a registrar y te estás caminando y te quedas mirando algunas cosas, ¿no? Y no otras. Comienzas a hacer ciertas cosas y no otras, y de pronto cuando vas creciendo ese misterio, porque a un niño le preguntas y él no sabe, a un adolescente tampoco sabe, de pronto hasta un joven adulto tampoco sabe, y de pronto las cosas comienzan a encajar en tu vida y dices, claro, todo esto que mi cerebro ha estado registrando con facilidad, no, ahora me sirve para esto. Te pongo un ejemplo, la razón por la cual yo me decidí por psicología. Yo pensaba ir a estudiar Derecho, y yo tengo memoria del año y medio de nacido, y no sé por qué, pero tengo memoria además no de los objetos, sino cómo me sentía yo en relación a los objetos, o sea, cómo miraba el mundo. O sea, tengo memoria de mí, digamos. Y cuando tuve un curso de psicología en la universidad, me di cuenta que sabía mucho sobre ese tema, no porque lo haya leído, sino porque mi cerebro había registrado mucha información sobre eso. Y tenía una posición, un pensamiento, tenía cosas que decir, y estaba fascinado levantando la mano, y en el derecho no tenía mucho que decir, porque mi cerebro no había registrado mucho sobre ese campo. Entonces, ¿por qué había registrado mi cerebro sobre eso? Y yo considero además que la vocación es lo mismo que la profesión, pero en ese caso esa profesión me servía para esta vocación que yo tengo, que es este interés absoluto por el ser humano, por entenderlo, por captarlo, y empezó por un interés por mí, ¿no? Como ser humano. Entonces, así como pongo yo este ejemplo, digamos, personal, muchas personas, y seguramente cuando tú eras niño, pues muchas de las cosas que tu cerebro registró te han servido después para muchas de las elecciones que hiciste. Y a eso me refiero. Pero hay un hecho perfectamente acreditado por la ciencia, y es el siguiente: el estado normal del cerebro es la desatención. Para hacer que el cerebro obre distintamente, entonces hay que poner en juego 4 cosas que la gente normalmente no pone en juego. Pero esa es la única manera en que el cerebro actúe distintamente. Atención, interés, esfuerzo y perseverancia. Entonces, con esos, como diría Ramón y Cajal,
con esos mordientes. Mordientes es un término de tintorería. Mordiente es la sustancia que fija los colores en las telas. Entonces, con estos elementos que fijan, digamos, la acción eficaz en el cerebro, entonces tú puedes desenvolverte adecuadamente. Pero la mayor parte de la gente no atiende, no entiende, no persevera, no se esfuerza. Si hay algo que le ha repugnado siempre al ser humano es esforzarse. Y como decía Unamuno, no solamente esforzarse, sino responsabilizarse, ¿no? Siempre ha detestado, ¿no?, responsabilizarse, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Normalmente, por eso ahora digo yo, en esta era digital, en esta sociedad informática, el cerebro está de plácemes, porque nunca ha habido tantos estímulos como hay ahora. Claro. De modo que nunca ha habido tanta distracción. Entonces, tanto alejamiento de nuestro mundo interior. Ahora estamos, digamos, en un plan absolutamente así, franco, de extraversión, de salir fuera de nosotros mismos, y no al revés, ¿no?, de introversión, ¿no?, de estar con nosotros mismos, de acogernos a nuestra dentrura, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo. Por eso es que hay tantas personas confundidas con respecto a su vocación. Por eso que no es tan fácil, porque la vocación implica un nivel de reflexión, un nivel de mirar adentro, y estamos en una sociedad donde todo te lleva afuera. Claro. Entonces la gente, los chicos no tienen la menor idea y quieren que el orientador te dé la respuesta, ¿no? Como quien va a un fast food, ¿no?, y que diga, dime rapidito, ¿para qué sirvo yo? Y si no me gusta, tú tienes la culpa porque tú me dijiste. Entonces, no hay ese proceso de búsqueda, de reflexión. Pero también es cierto que antes tampoco había esa búsqueda, ese estándar sobre lo que te hacía feliz, sino también veías qué profesiones eran las disponibles, máximo hacías una diferencia de ciencias, letras, ¿no? Y sobre esa base veías cómo podías sobrevivir. Pero ahora también es una contradicción, ¿no? Porque si bien a este nivel de distracción y de evasión, también hay esta búsqueda de que aquello que tú, de lo que te ocupas, porque hago esta diferencia entre vocación, profesión y ocupación, de lo que te ocupas te dé un estándar de felicidad que muchos de los abuelos no se preguntaban. Simplemente lo toca hacer esto porque esta es mi chamba, ¿no? Ya en mis tiempos libres haré algo que me dé placer. Entonces, ahora sí, buscan eso, pero a la vez, contradictoriamente, están viviendo en un mundo absolutamente distraído, ¿no? Claro que también hay más tiempo libre, ¿no? Porque en la época de los abuelos pues no había tanto tiempo libre, ¿no? ¿Estás seguro de eso? Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que los jóvenes de ahora se llenan la agenda de todo. Y talleres, y termina el colegio, que termina muchas veces más tarde, y tienen miles de actividades. Y yo me acuerdo que yo, durante toda mi juventud, ¿no?, y mi niñez, tenía el tiempo del colegio y el otro tiempo era mío. Hacer lo que me daba la gana de hacer, y claro, tenía que hacer mis tareas, ¿no?, y yo cumplía con esas responsabilidades, pero ahora hay una obsesión por llenar el tiempo, y muchos de los chicos no tienen el tiempo libre de hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero con una diferencia también, ¿eh? Y esta es una diferencia, por lo menos, que sí podría uno decir que es de carácter mundial, ¿no? En esa época no había la cultura de la droga. Bueno. Entonces también eso establece, digamos, una diferencia importante, ¿no? Sí, pues sí, los niveles de adicción son muy grandes, ¿no? Sí. La droga, ¿no?, y muchas veces videojuegos, que a veces yo cuando trato de orientar a alguien, trato de hacer, casi es una labor de arqueología, ¿no?, de ver dónde, en qué momento está esa chispa donde las cosas le hacían vibrar, ¿no? Y a veces tienes que escarbar en los videojuegos, y a veces en ciertos videojuegos puedes destacar y decir, bueno, si tanto te apasiona esto, de repente esto lo puedes relacionar con esto otro, ¿no? Y de ahí sacar un poco su vocación, ¿no? Porque es a veces las únicas actividades que les apasiona. Pero yo he dicho siempre acá, y los televidentes lo saben perfectamente, ¿no?, que nunca como hoy el hombre ha tenido más prótesis. Prótesis es un vocablo de origen griego que significa adición, lo que se agrega, lo que se añade. La gente piensa inmediatamente pues en la prótesis dental, por ejemplo, claro, esa es una prótesis. Pero también los lentes. Pero no solamente pues los lentes, ¿no? Claro, es decir, estamos llenos de prótesis. Claro. Imagínate tú qué pasaría si nosotros comenzáramos a desprendernos de las prótesis. Bueno, la gente se vuelve loca. No puede ya prescindir de esas prótesis. Sí, es un poco difícil. La principal prótesis y la más peligrosa, y si no que lo digan los 300 y pico de millones de norteamericanos, es el arma. Esa es la principal, ¿no?
y no hay manera de que se reduzca. Todos los intentos que han hecho en Norteamérica de reducción, de tenencia de armas, etcétera, han caído siempre en saco roto. Pero yo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, este pensamiento que algunas personas pueden tener, ¿no? De que la violencia trae violencia, ¿es un pensamiento moderno? A mí me da la impresión, no digo que mucha gente lo tenga, es un pequeño grupo, pero aunque, o sea, yo pienso que las transformaciones en la sociedad no se ven por los números grandes estadísticos, sino por los pequeños números que van creciendo lentamente. Entonces, yo pienso que en el mundo de antes, el hecho de que la violencia trae violencia, ni siquiera estaba en los pequeños números, era evidente que uno tiene que atacar, que la paz es producto de atacar con violencia la violencia. Entonces digo, ¿no será que hay un pequeño cambio de conciencia todavía limitado, en un sector limitado de personas que ya piensan que sí, pues, si tú respondes a la violencia con violencia, va a ser peor? Bueno, a mí me da cierto optimismo, sé que tú no eres muy optimista con respecto a eso, pero... Hacker en su libro sobre la agresión, que es un libro de 500 y pico de páginas, muy interesante y muy bien fundamentado, dice que históricamente la idea de que con la violencia no se resuelve nada es falsa. Que hay una cantidad de ejemplos que muestran que con la violencia sí se resuelven las cosas. A corto plazo. Sí. Ahora, que eso tiene un costo a veces muy elevado y que, bueno, años después o que va a llegar. Claro. Que va a llegar. Pero tampoco es cierto, puede que no se resuelve nadie, que engendra más violencia. Se resuelve, o sea, o le engendra en ese momento, o es una violencia contenida esperando el momento de la respuesta. Lo que pasa, y aquí yo creo que tienen razón los integrantes de la escuela etológica contemporánea, lo que pasa es lo siguiente: desde que nos bajamos de los árboles y comenzamos a deambular por la sabana africana en dos pies, entonces tuvimos libres las extremidades superiores ante la vista de un peligro o un animal salvaje que se nos venía. Nos agarramos la piedra que teníamos ahí, ¿no? O un palo. Claro. Cosa que no pueden hacer los otros animales. Claro. Es cierto. Entonces, este cambio estructural, digamos, en que significó la bipedestación y el hecho de tener estas manos libres, es un cambio tan importante que Lorenz ha dicho que la trayectoria humana de la violencia va desde el cavernícola con la masa y con la piedra hasta la bomba atómica. Claro. Es una trayectoria de desinhibición. Claro. ¿Por qué? Porque el arma permitió al hombre reaccionar con más velocidad que el instinto. ¿Sí? Ese es el problema. Sí, es cierto. Entonces, como no tenemos mecanismo de control inmediato, porque el animal tiene el instinto, que es un mecanismo de control inmediato, nosotros perdimos el instinto y entonces adquirimos la llamada inteligencia superior, que es muy lenta. Entonces, todo lo que distingue a la especie, a nuestra especie, ¿no? La reflexión, el pensamiento, la voluntad, todos son mecanismos muy lentos. Claro. Es ¿no? respuesta, Claro. lo otro es reacción. Claro, entonces sencillamente el arma sobrepasa pues todo eso. Es cierto, pero yo diría algo más, ¿no? Porque claro, tienes el arma y con eso tú quieres dominar a la otra persona, y de ahí nació el impulso de querer dominar al mundo, y tantas personas han tenido esa necesidad de querer dominar al mundo por medio de la fuerza, pero estamos en un tiempo en donde hay esta conciencia global. Un segundo, antes de entrar en el corte. Lorenz, que ha estudiado muy bien el punto, tiene toda la razón cuando dice que cómo sería la importancia de las armas, aunque él no llega a decir, y creo que tenía razón, de que el hombre descubrió las armas. Creo que más bien adopta la posición según la cual, la posición de Ardrey, ¿no? Según la cual fue al revés. El hombre no descubrió las armas, sino las armas descubrieron al hombre, es decir, revelaron quién es realmente el hombre, un asesino potencial. Bueno, básicamente a esto. Las armas le permitieron al hombre hacer tres cosas que jamás había podido hacer. Permitieron matar a distancia. Nunca lo había podido hacer. Le permitieron, más adelante, matar sin ser visto. Y lo tercero, que es me parece lo más terrible,
le permitieron matar con impunidad emocional. El asesino que tira un misil de un continente a otro no siente las consecuencias horrorosas. Bueno, esas tres cosas jamás las ha podido hacer el hombre. Y a partir de ahí nos fregamos. Un nuevo corte. Seguimos conversando con Javier Echevarría. Voy a leer a continuación lo que él nos dice acerca del emprendimiento o del emprendedor. Dice: considero que ser emprendedor no es una vocación que algunos tienen y otros no. Nacer es un acto de emprendimiento absoluto. Algunos despiertan a su emprendedor interno y otros no. No se reduce a tener vocación de empresarios, sino a todas las vocaciones. Es todo aquel que emprende el camino para ocupar un lugar en el mundo acorde con su vocación. Es ser protagonista de tu vida. Bueno, aquí una de las frases enigmáticas es: nacer es un acto de emprendimiento absoluto. Bueno, pero todo el pasaje necesita de una aclaración, por lo menos para mí. Sí, yo en el espectáculo ese Se Busca Emprendedor, además hablo de eso y lo graficamos de forma muy divertida, ¿no?, y poética, porque cuando yo hablo de lo que significa nacer, en términos poéticos, yo digo, o sea, claro, estoy hablando de poesía, digamos, ¿no?, pero 500 millones de espermatozoides luchando por una meta. Luego de tu nacimiento no vas a volver a tener un nivel de competencia tan feroz como el acto de nacer. Y encima tienes que apostar porque ni siquiera sabes dónde está el óvulo. Es decir, puede estar en la trompa derecha o izquierda y invierte toda tu energía y no hay nada y te mueres. Y encima, claro, el espermatozoide masculino invierte su energía en velocidad y el femenino invierte su energía en durar más. Y ni siquiera sabes si eso te va a servir, porque la meta... encima yo bromeo diciendo: esta desgraciada se mueve, porque no es que esté quieta y tú puedas apostar por algo. Estás recorriendo las trompas de Falopio, ¿no?, y de pronto llegas y encima te selecciona a ti. Entonces, todo eso, hablando metafóricamente, es un acto de emprendimiento, ¿no? Una observación. Siempre se ha dicho que es pues prácticamente un desperdicio, millones, ¿no?, para cuando solamente va a llegar uno, ¿no? Y que entonces es una competencia pues terrible para que haya un solo ganador, y entonces ¿para qué tantos millones? No, pero después la ciencia ha averiguado que el hecho de que vayan millones crea un ambiente químico propicio para que haya el avance adecuado y alguno llegue, claro, pero no por un acto de competencia. Claro, es más, el 10% en realidad de esos 500 millones son posibles, claro, ¿no? Pero ya el 10% son 50 millones. Pero el acto metafórico, a mí me encanta ver la vida en términos de metáfora, ¿no? El acto metafórico, que ese nacimiento, ¿no?, haya sido producto de tantas variables. Y finalmente, también el hecho de que ya se junta el espermatozoide y el óvulo, de dos promesas, digamos, en términos de ADN, y también hablando metafóricamente, ya se juntan. Y yo, eso no lo digo en el espectáculo, pero a mí sí me llamó la atención que finalmente te ha juntado con tu meta. O sea, nosotros somos producto de una parte que estaba luchando por conseguir la meta y la meta. Y muchas veces las personas cuando nacen se olvidan que ya la meta forma parte de nuestro ser, ¿no? Y creemos que nos seguimos comportando como espermatozoides, ¿no? Y no como un ser integrado donde somos aquella parte que quería nacer y la meta misma, ¿no?, fusionados. Entonces, a eso me refiero, pero también me refiero a algo muy concreto. El niño nace con hambre del mundo, y el niño nace muy, muy ávido de muchas cosas. Algo pasa en el camino con la crianza y la educación, que ese niño comienza a dormirse y llega a ser un adolescente apagado, ¿no?, que no tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, y un adulto dormido, minimizado, opacado, que vive la vida como puede porque tiene que pagar cuentas y no está pensando en un aporte a la humanidad o mejorar la humanidad. Todo esto que tú hablas con respecto a la humanidad y lo que ocurre, que yo estoy de acuerdo. Yo soy un optimista porque siento que las pequeñas cifras están creciendo. No porque considere o sea, yo considero que estoy de acuerdo contigo, porque lo que uno ve como mayoría asusta. Pero es producto de que esas personas no han buscado
hacerle caso a su pasión, pero el niño nace con ese interés. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con el mundo que lo recibe, que en vez de potenciar eso que son, lo comienzan a apagar? Entonces, a eso me refiero, que nace uno un emprendedor. Y yo me refiero al ser emprendedor a que tú decidas hacerle caso a lo que te gusta y tomar las riendas. Escribir un libro es un acto de emprendimiento absoluto. Me refiero al emprendedor como opuesto a la psicología del empleado. No porque no hay empleados que puedan ser emprendedores, sino el empleado que quiere que el otro le resuelva, que el otro me diga lo que tengo que hacer, que el otro que está sentado en tu silla cómoda y no te estás haciendo caso y no te estás arriesgando a hacer eso que a ti te apasiona. Hacer una obra de teatro es un acto de emprendimiento. Entonces, y el niño es así, pero en el camino se va durmiendo. Eso es lo que considero. Ahora, yo he dicho, aunque en otros contextos, ¿no?, que cuando la madre natura reparte dones, es muy económica y parca en el repartimiento. O sea, los administra con mucha cautela y mesura, y generalmente da uno solo, no dos, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo muy conocido, pero que es un ejemplo muy útil también. A Mozart le dio el talento incomparable de la música, pero no tenía otro don, Mozart. Y él mismo lo sabía, y hay una carta que le escribe a su padre en 1777 y hace una lista de las cosas que él no puede hacer. No puedo ser pintor, no sé pintar. No puedo ser poeta, pues no sé componer poesía. No puedo hacer 20 cosas que no podía hacer, pero sí sé escribir música. Sí. Entonces soy músico, pues. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, y yo he visto que la gente genial del mundo ha tenido vocaciones muy, muy, muy específicas. La mayoría de la gente, hay dos conceptos, digamos, que muchas veces está contrapuesto, que es la urgencia vocacional y la flexibilidad vocacional. A medida que pase el tiempo, la urgencia crece y la flexibilidad baja. Lo que tú haces de joven y que te permite hacer que no te gusta, cuando ya eres mayor ya no permites hacer cosas que no te gustan. Pero hay personas, hay individuos que nacen con una urgencia altísima, y esos niños, o sea, no los puedes tú privar porque parece que la tienen clara desde que nacen. O sea, son así, les gusta eso, y muchos cambian el mundo. La mayoría de los seres humanos tienen un nivel de flexibilidad muy amplia, y eso tiene una ventaja pero una desventaja, porque eso también puede crecer la confusión. Entonces, claro, hace muchas cosas y en verdad no sabe bien qué te gusta, pero te acercas como a los 40, te acumulas un montón de frustraciones y dices, ¿hago un giro en mi vida o sigo alimentando mi frustración y contagio mi frustración a mis hijos y a las personas que me rodean? La mayoría de las personas son así, ¿no? A la gente frustrada no le gusta a aquellas personas que quieren buscar un sueño, una meta, ¿no? Y que se arriesguen, porque dicen, en tus ojos veo más grande mi mediocridad, veo todo lo que no hice. Entonces tratan de frustrar al otro. Pero hay algo, digamos, bien concreto, ¿no? En las últimas Olimpiadas, creo que a todos nos sorprendió el gran velocista jamaiquino Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta. Pero las averiguaciones pertinentes han descubierto que, aparte de ser un hombre súper veloz, el señor Bolt es un hombre común y corriente, y que no tiene otra gracia. Bueno, así hay muchísima gente. Sí. O sea, que tiene una gran condición, sí, y solamente una. Es posible. Claro. Entonces, pero son geniales, de nuevo, ¿no? Muchos, que es lo que yo planteo, es que si tú tienes muchos gustos... No, pero acá sería una capacidad puramente física. Qué genialidad hay en ser un gran corredor. Bueno, una genialidad física, ¿no? Bueno, pues, pero eso es una cuestión atlética, ¿no? No, pero digamos, según Garner, pues, en inteligencias múltiples, la habilidad física... es un tipo de inteligencia también. Claro, claro. Es que también hay un problema ahí, es que si tú comienzas a democratizar la inteligencia como ha hecho Garner, entonces todos son inteligentes, ¿no? Claro. Y eso también es un problema. No es como lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo con la gastronomía y los restaurantes. Había hasta hace poco 60.000, y he visto una información oficial que se pretende llegar a 80.000 a fin de año, y el próximo año estamos, ¿no?, en los 100.000.
eso no quiere decir que la calidad haya aumentado, sino al revés, quiere decir que ha disminuido. Porque la falta de control de calidad y la no exigencia hace que se produzca una serie de cosas. Recientemente estuve en un restaurante, muy rara vez voy, pero por una razón que no podía yo negarme, fui. Era una cosa terrible y los precios eran más terribles. Sí, eso no, es bueno, sí. Pero eso ejemplo, es para un espíritu crítico que discierne y sabe que aquí está lo bueno, lo regular, lo malo. Pero te cuento esta anécdota a ver qué te parece. Perdón, pero primero tenemos que hacer acá... una pausa. La última, ya regresamos. Ok. Último segmento de una interesante conversación con Javier Echevarría, que recordarán ustedes quedó en contarnos una anécdota. Claro, porque justamente con lo que mencionas, esto de la calidad de la comida, que esta cantidad de chefs que ahora hay, a ver cómo analizas esto cuando hubo el terremoto de Pisco, ¿no? Y yo voy y bueno, la gente está en una situación de tragedia, una cola enorme con una olla de común, estaban haciendo arroz con mariscos, unos niños, ¿no? Todo sucio, lleno de polvo, comiendo con los arroz con mariscos, ¿no? Casi con la mano, ¿no? Yo le digo, ¿qué tal? Y me dice, le falta un poco de sal y le falta... Y comenzó a analizar en una situación tan trágica el sabor. Yo digo, eso solamente pasa en el Perú, esta búsqueda de alguna manera de calidad. ¿No te parece que eso es algo que nos distingue, más allá de la cantidad de chefs que pueda haber? Claro, y además el no asignar, ya en general, respecto a otras... la debida importancia de lo que está ocurriendo en ese momento. Te refiero a otra anécdota, ¿no? Yo conocí a una muchacha, una cusqueñita muy simpática y todo, que estaba prestando servicios en la casa de una tía. Entonces un día yo estuve almorzando en la casa de esta tía y nos atendía la chica, cuando de repente dejó de atendernos esto y fuimos a ver qué pasaba y estaba tosiendo y había arrojado un poco de sangre. Y no era, digamos, aquí de la cavidad bucal, sino era ya una cuestión ya que hacía sospechar pues otros males, ¿no? Y entonces, no, te cuento esto para que veas tú la asignación de importancia. Y entonces la chica acababa de comer y había arrojado parte de la comida y también, como te digo, la sangre. Y yo le digo, oye, ¿pero qué pasa? Esto se había manchado y todo. Ah, sí. Y esto lo dice la chica. Felizmente sangre nomás. Entonces no tenía, y lo dijo con una absoluta tranquilidad, ¿no? Claro, felizmente, ¿no? Por Dios. Pues no boté el resto de comida, me dijo. Claro, o sea, es sangre, ¿no? Entonces igual acá, no, primero que se haya caído los techos, no pero importa, ¿no? bueno, yo lo veía como una cosa positiva, digamos, que se valore el sabor y la sazón hasta en situaciones de tragedia. Sí, no, sí. Me parece. Bueno, aquí en el establecimiento de estas tipologías básicas, ¿no? Me fijé en el tipo del buceador. Porque ¿no? eres tú, digamos. Claro. Pero también mencionas el hecho de que estas tipologías no son tipologías puras, ¿no? Que los tipos estos pues no se dan combinados, ¿no? Ahora, supongo yo que eso dependerá de cada caso, ¿no? Por ejemplo, yo veo en qué podría estar combinado. No, tú eres puro. Sí, tú eres puro absoluto, ¿no? Porque puro de sangre. Sí, claro, o sea, digamos, es difícil encontrar personas que son solamente de un tipo de vocación. Ahora, el buceador, ¿no? También decide qué océano bucear. Yeah. Y digamos, tus intereses ha hecho que en eso te sumerjas y trate de entender cómo funcionan las cosas, y el objetivo del buceador es casi que no se note su presencia, porque quisiera ver tal cual funcionan las cosas, y por eso que son impersonales, porque si hace notar mucho su presencia, ya está modificando lo observado y el entendimiento de aquello que se quiere comprender, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo como soy psicólogo y soy actor, he estado en ese dilema vocacional. Y por eso es que este espectáculo Se Busca Emprendedor, he querido mostrar un poco, no solamente mi teoría vocacional, sino este dilema de tener más de una vocación, porque a mí me interesa el tejedor, me interesa el buceo, siempre me ha gustado mucho la investigación y me gusta la creación. Y ahora me estoy metiendo más en el mundo empresarial.
Pero claro, el conquistador trato de entenderlo, pero no es mi esencia. Y yo lo que propongo a las personas que tenemos una multiplicidad, digamos, de vocaciones, es que más que renunciar, busques en la integración. Porque si buscas una integración, vas a encontrar una combinación única y claro, te va a ser difícil encontrar una ocupación en la que reúna todo eso y muchas veces vas a tener que construir esa ocupación. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Que el trabajo que realizo un poco me lo he inventado, ¿no? Tanto en el trabajo de consultoría, donde utilizo muchas de las técnicas del teatro, pero con un trasfondo psicológico, como ahora que llevo la psicología al teatro, porque este espectáculo es teatro, pero es psicología. Pero yo siempre me he preguntado, ¿cómo hacen personas como tú para desenvolver adecuada y propiamente tareas a veces tan disímiles, ¿no? Porque hay un riesgo, y es el riesgo de la dispersión o de la superficialidad, ¿no? Si yo saliendo de acá tengo que hacer esto otro y termino aquí, me voy acá, regreso, etcétera. Entonces es una especie de frenesí o es una especie, digamos, de carrera y que tengo que cumplir cada etapa, no sé si bien o mal, pero la cumplo, etcétera. Es terrible. Por eso es que, porque además estás todo el tiempo separado. Pero ¿qué correctivo o qué freno hay para eso? Lo que yo estoy haciendo es buscar justamente la integración. Es decir, no dedicarme algunas horas a la psicología y otras horas a la actuación, sino hacer una labor que sea la combinación de ambas cosas. ¿Es eso posible? Bueno, en el espectáculo lo estoy haciendo, y es mi tercer unipersonal, donde yo estoy sentado, por ejemplo, en la corbata del escenario, hablando con el público, haciendo reflexiones psicológicas, ¿no? Y hablando de conceptos, y hablando de mi teoría, y de pronto le digo, como esto, y voy unos pasos atrás, y empieza un poco el espectáculo y la luz, y estoy en el teatro absoluto, y luego termina, y luego de nuevo estoy con ellos, ¿no? En una labor que tal cual yo le entiendo, digamos, mi labor psicológica, que no es la de la terapia, ¿no? Yo hago muchos talleres, muchas actividades de integración con la gente, ¿no? Donde me preocupo evidentemente de la salud mental y donde busco que el teatro no solamente sea un momento de entretenimiento, sino también de nutrirte de otras maneras y que como persona, como individuo, te des cuenta, ¿no? Yo he tratado este asunto, aun cuando no de manera exhaustiva, este asunto de la sanidad, ¿no? Evidentemente hay un problema muy serio de salud mental. Absolutamente. Ya, entonces no es fácil encontrar una persona, no diré pues que esté perfectamente sana, pero que esté razonablemente sana, ¿no? Entonces yo, para mis adentros, aunque también escribí algo por ahí, pero para mí, ¿no? La mejor indicación de que la persona tiene un padecimiento manejable o tolerable es la facturación, ¿no es cierto? Nietzsche decía cuando le preguntaban a alguien, está muy bien, claro, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar esta persona, ¿no? En preocupación, en tensiones, ¿no? Porque hay un costo que podría pagar yo, ¿no? Pero hay un costo que no puedo pagar. Entonces hay una sobrefacturación. Entonces, claro, una persona que esté bien razonablemente del coco, pasa una factura normal. Pero la mayor parte de las personas, digamos, facturan muy alto. Claro. Y no hay una justificación, como no sea su propia alteración, para una facturación tan elevada. Pero es peor aún, porque si fuera la factura por lo menos abiertamente de que te va a cobrar bastante, pero son las letras pequeñas del contrato, ¿no? Te vinculas con alguien y aparentemente va a ser un vínculo fluido en términos laborales o personales o emocionales, y de pronto termina costándote mucho, ¿no? Porque había un montón de letras pequeñas en ese contrato que probablemente esa persona ni siquiera lo sabía, ¿no? Porque el inconsciente pues está mucho más presente que lo consciente, ¿no? Entonces tendría que decirle eso que contaban de que le dijo, no, habría que ser completamente sincero, ¿no? Lo que le dijo un psicoanalista a un paciente que fue y le dijo, he venido porque creo que tengo un complejo de inferioridad. Así, entonces le hace una rápida evaluación, ¿no? Le hace unas cuantas preguntas pertinentes y le dice el psicoanalista, no tiene usted un complejo de inferioridad. Felizmente. No, usted es inferior. Entonces algo de esto, ¿no? Habría que ser directo y muy franco. Claro, porque de repente eso lo hace despertar y le dice, no, claro. ¿Cómo me dices eso?
Claro. No, soy superior a eso. Y Claro. no se cura. Lo que pasa es que yo también veo que en realidad, en términos de salud mental, es qué tanto te conectas con tu lado sano. Porque hasta las personas que están muy mal tienen un lado sano. Sí. Y el tema es cómo te conectas. Y tú has mencionado algo interesante, ¿no? Y es quién tiene la rienda de qué, ¿no? Porque muchas veces uno puede manejar su enfermedad, ¿no? A mí me gusta mucho un autor que se llama Hillman, que habla que las heridas que uno tiene a nivel personal, ¿no?, son los ojos por los cuales uno ve el mundo. Es decir, que si no tuvieras heridas, no tendrías sentidos con los cuales ver el mundo. No tendrías esos filtros. Es decir, más que pelearse con la herida y más que intentar curarla, hay que reconciliarse con ella, entenderla y hacerla parte de tu ser, que es más un proceso alquímico, ¿no? Porque yo veo que la mayoría de los problemas entre los seres humanos es que te peleas contigo, hasta de aquello que no te gusta, ¿no? Y cuando a ti algo no te gusta y te peleas con eso, eso que no te gusta crece. Ajá. Si te reconcilias, eso adquiere su lugar y tú puedes tener un poco las riendas hasta de tu lado salvaje o tu lado oscuro, ¿no? Me están indicando que debemos concluir. Dios. Y Puede ser. te ofrezco, como parte final de esta interesantísima entrevista, te ofrezco, seguramente no la conoces, pero es muy breve, una cita del famoso Ray Bradbury, que no ha muerto hace tanto, un tipo tan perspicaz y tan lúcido, ¿no? Y está en un libro curiosamente sobre el Zen, ¿no? Bueno, ya lo que dice la cita, lo siguiente: todas las mañanas, cuando salto de la cama, piso una mina. La mina soy yo. Después el resto del día me la paso recogiendo los pedazos. A ver, ahora salten ustedes. Me pareció que agarraba carnal. Sí. Bien, muchísimas gracias nuevamente a Javier Echevarría, y con usted será hasta el programa siguiente.